Jesucristo les dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: hay de ustedes que construyen sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han asesinado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen un sepulcro. La sabiduría de Dios dice: yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos. Así se pedirá cuenta de esta generación, de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque se apoderan de la llave de la ciencia, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 47 al 54. No se anuncia el Evangelio con imponencia a las demás personas. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 17 de octubre, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en el año 35 de la era cristiana. Eso quiere decir que está pegadito a los apóstoles y precisamente fue compañero de San Pablo, apóstol, y de San Juan, apóstol y evangelista. Fueron compañeros. Nuestro santo, el nombre es San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía está considerado como la persona que es padre de la Iglesia Católica, discípulo de los apóstoles, y tiene un mérito bien bueno, que fue la primera persona que se le ocurrió decir que la iglesia que fundó Jesucristo, que instituyó, se llama católica, y aparece por primera vez la palabra católica en el año 35 de la era cristiana. ¿Gracias a quién? A San Ignacio de Antioquía, que introdujo esa palabra para hablar de la iglesia y llamar que se llama católica. ¿Y para qué le pusieron el nombre de católica? Primero porque es fundada por Jesucristo, y en las cartas pastorales que escribe este santo San Ignacio de Antioquía, escribe: donde está Jesucristo está la iglesia católica. Así dice una carta. Entonces llamó la atención por qué le puso ese nombre católica. Primero porque es de Jesucristo. Segundo porque es un adjetivo femenino que proviene del griego katolikos. Se dice la palabra en griego katolikos, que significa universal. Ahí está el punto. La palabra católica significa que es universal. San Ignacio quiso hablar que vivía entre los miembros de la eclesía, que es en griego la palabra, la comunidad fundada por Cristo es universal y no hay exclusión para nadie. Oigan eso tan bonito. No se debe excluir a nadie en la Iglesia Católica. No se debe mirar feo a los demás. No se debe decirle: usted qué hace aquí y usted vaya para otro lado. No se debe ser excluyente porque es católica. Todos estamos llamados a formar parte de esa palabrita católica. Hombres y mujeres, judíos, gentiles, ricos y pobres, débiles, libres y esclavos. También indica la palabra católica la plenitud del cuerpo de Cristo, su cabeza. Cabeza. La iglesia de San Ignacio de Antioquía, que nace en Siria, año 35, y termina su vida ejecutado en la ciudad de Roma, capital del imperio, entre el año 108 y 110.
Ahí tenemos un hombre maravilloso, un hombre padre apostólico, San Ignacio de Antioquía, y a él le debemos la palabra católica. No se anuncia el evangelio con imponencia. Ese es el tema para hoy jueves. Pensar en eso. ¿Cómo anuncia usted el evangelio a los demás? ¿Cómo le enseña usted a las demás personas? ¿Qué clase de pedagogía utiliza usted? Pues hoy la palabra de Dios dice: a las demás personas no se les debe enseñar una religión con imponencia, prepotencia, arrogancia. No sirve de nada absolutamente, y mucho menos amenazando diciendo que usted se va a condenar. Totalmente contrario a la Biblia. Oigan lo que Jesucristo le dijo a los que se creen que saben mucho. Se llaman fariseos y doctores de la ley. Eran dos grupitos. Allí como que utilizaban la religión para estar por encima de los demás. Hay de ustedes que construyen sepulcros de los profetas. Ustedes mismos mataron a los profetas y ahora se convierten en testigos de eso y le construyen sepulcros y hablan de caridad cuando ustedes no tuvieron caridad con nadie. Hay de ustedes, hay los ayes, que en la Biblia significan un lamentarse, sentir dolor, sentirse muy mal por lo que está haciendo la persona. Vamos con las 3 o 4 frases célebres para el día de hoy. Vamos con las frases. La justicia, cuando la hace a la fuerza, es imponencia y se convierte en impotencia para un ser humano. Cuando usted quiere que las cosas se hagan justas y tiene que ser ya al estilo suyo, usted es una persona imponente y a la vez impotente, dice la máxima para hoy. Otra máxima: la fuerza sin justicia se convierte en tiranía, que es esta que está diciendo el Evangelio de hoy. Capítulo 11 de San Lucas. Hay de ustedes que se construyen los sepulcros de los profetas. Tercera máxima: la prepotencia de una persona, la soberbia, te hace sentir fuerte por un instante y no le sirve para más en la vida, no sirve. Las personas prepotentes, arrogantes, imponentes terminan rapidito su vida, nadie quiere saber de usted. La humildad te hace una persona grande para toda la vida. No es sano, no es evangélico, no es teológico, no es escriturístico creerse el dueño de la ley, de lo que anunciaron los profetas. No es bueno que una persona católica cualquiera, imponente con la palabra de Dios, eso nunca, y eso está crucificado desde la misma Biblia, eso no existe. Que la persona sea arrogante es otra cosa muy diferente. No es sano, no es teológico, no es pastoral. Quienes anuncian con ese modelo el mensaje de salvación son consideradas personas sin fe, sin ley, sin principios, sin caridad y sin misericordia. ¿Cuál es el error? El error es algo que existe en la experiencia de explicar la palabra de Dios. El término casuística, ese es un término que se utiliza mucho en la Biblia, en la pastoral, en la hermenéutica bíblica, la palabra casuística, que significa ese tipo de personas que se ponen con tanto detalle y tanta bobada. Cuando le dicen deje tanta bobada que ya nos tiene cansados, casuística, le pone todo, a todo le pone problema. A todo le dice, es que usted no se arrodilló bien, ¿y eso qué tiene que ver? Es que yo no lo vi, que usted estaba bien piadoso cuando pasó allá a comulgar, ¿cómo así? Y es que usted no se siente, eso es casuística. Lo mismo pasa en la moral y lo mismo pasa en la interpretación. El primer error para ser una persona imponente es porque la persona es casuística. Una persona que usa demasiados métodos, es extremadamente rigurosa, parecido a un papa de esos antiguos
que tenía el fuete, la correa en la mano y no perdona ni media a los hijos. Un papa demasiado castigador, casuístico. Entonces, ese es extremado, riguroso, imponente, condena fácilmente a los demás. Cuando se impone la casuística, entonces se pierde la justicia, que uno debería ser justo con los demás, darle lo que se merece cada persona, darle su buen valor y lo que es cada persona. Se pierde también otra virtud que se llama la prudencia. ¿Por qué? Porque la persona es imponente. Pues ¿qué prudencia va a tener para tratar a los demás? Y se pierde la tercera, la rectitud. Ser una persona muy recta. Ha hecho mucho mal la casuística en la historia de nosotros, en la historia de la predicación del evangelio, de la ley, de la hermenéutica, del anuncio de la palabra de Dios. El Papa Francisco atina a enseñar lo que le sucede a la fe de una persona cuando es demasiado casuística. En Colombia decimos cositera, es una palabra un español medio malongo, pero dicen así la gente, dice, es que usted es muy cositero. Es una persona demasiado detallista, se fija en una cantidad de bobadas, critica todo. El Papa Francisco dice, bueno, el problema está en la casuística. Preguntarse qué puede hacer y qué no puede hacer la iglesia. Eso es todos los días estar criticando. 2, una persona casuística, ¿qué es lícito y qué no es? ¿Puedo o no puedo hacerlo? ¿Lo hago o no lo hago? Es caer en la casuística. El signo del reconocimiento de una persona que conoce de memoria la doctrina, pero no tiene fe. Esta es la mejor definición, la que está dando el Papa. Cuando uno encuentra ese tipo de personas religiosas, cositeras, que todo detalle, bobada, critica todo. El Papa está definiendo es una doctrina de la fe, pero que no tiene fe, porque la fe jamás es abstracta. La fe es el testimonio del amor y de tratar bien a los demás. Si usted quiere saber si es una persona de fe, qué tanto amor y qué tanta caridad y cómo trata usted a los demás. El Papa dice que un primer signo que revela el conocimiento de la teología, o sea que la persona sabe mucho. Hay gente que se sabe la palabra de Dios de memoria, pero se mantiene mandándole los dardos a todo el que se encuentra en la calle. Eso es casuística, es teología pero sin fe. ¿Es lícito pagar el impuesto? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Le dijo Pedro a Jesucristo. Bueno, me están diciendo esta cosa, ¿pagamos o no pagamos? Y el Señor otra vez, la mujer viuda, que según la ley del levirato tuvo que casarse para tener un hijo con los hermanos de su marido. Entonces la casuística dice, es que es precisamente esta señora se casó con 6, con 7 hermanos, no tuvo hijos, y entonces ¿de quién es la mujer? Casuística. ¿Cómo va a ir a buscar usted mujer por en las nubes y en el cielo? Está loco, está fuera de cauce. Eso está en la Biblia y Jesucristo lo dice. La casuística es el sitio donde van todos los que creen tener fe, saber mucho de Biblia, pero no tienen contenido. Qué buena frase del Papa Francisco. Van todos los que quieren molestarle la vida a los demás, pero no tienen contenido. Casuística. No se anuncia el evangelio siendo imponente y casuístico con las demás personas. La prepotencia y la soberbia te hace sentir fuerte por un momento, pero la humildad, si lo logras, serás grande y feliz para toda la vida. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.